hermano, qué bueno es saber que tenemos a un Dios verdadero que cumple cada una de sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Dios es fiel en cumplir sus promesas? Porque la naturaleza inmutable de Dios hace que sus promesas tengan un fundamento sólido e inamovible. Amados hermanos, y la naturaleza de Dios es que Él es un Dios de verdad. Por lo tanto, no hay mentira en Él. No es como nosotros, que somos buenos para prometer, para hacer promesa y no cumplir. Dios, cuando dice algo, lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Me recuerdo que cuando Dios hace la promesa con Abraham, se recuerda que cuando uno hacía promesa o juramento, le pasaba cuando era más chico, y decía, te lo juro por mi mamita. ¿Ah? ¿Lo hacía usted o no? Siempre uno como que juraba o prometía por alguien de importancia para uno. Y la Biblia dice que como Dios no había nadie más importante que Él, Dios tuvo que jurar por Él mismo, Abraham, de que le iba a dar una promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Dios cumple su promesa porque hay tres cualidades importantes en Dios. La primera, porque Dios tiene todo el poder. Por lo tanto, Él hace lo que Él quiere. Y por eso cuando Él promete algo, lo cumple, porque como tiene todo el poder, no hay dificultad que Él lo pueda cumplir. Segundo punto, por la fidelidad. Porque Dios es un Dios fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Él cumple su pacto. Y lo tercero es su amor infinito que Él tiene para con cada uno de nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 11, Dios hizo una promesa a la humanidad. Y la promesa de Dios dijo que Él no iba a destruir más la tierra, producto o a causa de un diluvio. ¿Se recuerda usted? ¿Hace cuántos años atrás ocurrió el diluvio? Los pillé. Pero se supone que son, antes de Cristo, cerca de 5.500 años o 6.000 años. Algunos dicen que desde que ocurrió el diluvio hasta ahora ya han pasado entre 6.500 a 7.000 años. Y yo pregunto, ¿Dios ha vuelto a destruir la tierra a través de un diluvio? No. Hemos tenido lluvia fuerte, como la del viernes. Oiga, que llovió fuerte el viernes, hermano. Pero Dios nunca más volvió a destruir la tierra. Por lo tanto, han pasado ya cerca de 7.000 años que Dios ha sido fiel a su pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos alguna promesa de parte de Dios para nuestra vida? Amén. Ahora hay un tema súper importante. Y es que cuando uno recibe una promesa, al cumplimiento de la promesa es un periodo de tiempo que es durante el tiempo que Dios estime que es conveniente. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando Dios nos hace una promesa, nosotros queremos que Dios la conteste ahora ya, en nuestro tiempo. Somos impacientes. ¿Dónde está lo impaciente? Hay impaciente acá, hermano. A mí me pasa, por ejemplo, con el Maxi. A veces yo le digo, Maxi, si te portas bien, te voy a recomprar un helado. Y apenas termino de decirle eso, me está pidiendo el helado. Pero Maxi, te tienes que portar bien. Es que quiero mi helado. Y todo el día. Y a veces nosotros somos así con Dios. Dios nos entrega una promesa y estamos, Señor, ¿cuándo vas a cumplir? ¿Cuándo te vas a acordar de mí? Y somos impacientes. Tenemos que reconocer que existe un tiempo determinado por Dios entre el recibimiento de la promesa y su cumplimiento. Existe un proceso. Cada vez que Dios nos entrega una promesa, Él se tomará el tiempo que Él estime necesario. Es un periodo donde Dios prueba nuestra fe y fidelidad hacia Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que a veces el cristiano se enfoca más en la promesa que en el Dios de la promesa. Amén. Estamos más preocupados de lo que Dios me prometió. Estamos más preocupados de alcanzar el sueño, la meta. Y nos olvidamos del Dios.
Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de conversar con Él, nos olvidamos de tener una relación íntima con nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando Dios permite este tiempo, solamente es para probar nuestra fe y que nuestra mirada no esté más puesta en la promesa que en el Dios de la promesa. En este tiempo Dios moldea nuestra fe, Dios moldea nuestro carácter, porque quiero decirle algo en el nombre del Señor. Cuando Dios a usted le entrega una promesa y hace pasar un tiempo determinado, es porque Dios sabe y entiende que usted todavía no está capacitado para recibir el cumplimiento de aquella promesa. Amén. Dios le prometió a Israel una tierra prometida. Los iba a sacar de Egipto. ¿Por qué Dios no sacó a Israel de Egipto y lo instaló de inmediato en la tierra prometida? Porque tenía que ver y probar su fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema, pastor? Que en ese lapso en que no llega lo que yo he soñado, en que no llega la palabra que Dios me prometió, tiendo a decaer, tiendo a olvidarme de Dios. Pienso que Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos cristianos hoy día están lejos del evangelio? Dejaron de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque en el proceso de la espera del cumplimiento, ellos se desesperaron. Amén. Y eso es bíblico, hermano. ¿No le pasó a Sara? La promesa de Dios para Sara, ¿qué era? Un hijo. Era estéril Sara. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, no se lo cumplió al tiro. Pasaron años. ¿Sabe lo que hizo Sara? Se desesperó. Mi esposo está viejo. Por favor, la esposa, mírenme a mí, nomás no miren para el lado. Mi esposo está viejo. Ya no tiene fuerza. Va a quedar sin descendencia, aun cuando Dios ya le había dado la palabra. ¿Y qué es lo que dice Sara a Abraham? Abraham, mira, yo todavía no quedo embarazada. ¿Por qué no te relacionas con Agar, con la empleada? Y Abraham dijo, bueno, mi amor, me voy a sacrificar. Y de ahí nace un hijo llamado Ismael, que hasta el día de hoy tiene un conflicto grande con el pueblo de Dios. Por una mujer que se desesperó y se adelantó al cumplimiento de la promesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos que pasa el tiempo y no logramos alcanzar lo que Dios nos prometió, nos desesperamos. Tendemos a desanimarnos. Nos vamos del evangelio, nos vamos de la iglesia. Sentimos que Dios nos falló, sentimos que Dios se olvidó de mí, cuando no entendemos que es parte del proceso. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Quiero dar algunos ejemplos. Usted conoce a un hombre en la Biblia llamado José. José, a la edad de 17 años, Dios le muestra un sueño. En ese sueño José se veía en el campo con un manojo. Y dice la palabra del Señor que con él estaban su hermano. Y de pronto el manojo que él tenía en su mano estaba derechito. Y los manojos que tenían sus hermanos estaban inclinándose hacia él. 17 años. Y él se lo contó a sus hermanos. Y sus hermanos le dijeron, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros algún día nos vamos a inclinar delante de ti? Seguidito de eso, José tiene otro sueño. Y él ve en ese sueño que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Y él se lo contó a su padre Jacob y a sus hermanos. Y su padre le dice, ¿qué sueño es este, Jacob? ¿Estás diciendo que tu madre y yo y tus hermanos algún día nos inclinaremos delante de ti? Aleluya.
José no sabía lo que estaba ocurriendo. Era uno de los menores de los hijos de Jacob. Jacob lo amaba, lo quería, le hacía hasta una túnica de color, hermano. Pero esto provocó la envidia de sus hermanos. ¿Qué hicieron? Lo tomaron, lo echaron en una cisterna, hablaron de matarlo. Y un hermano dijo: no podemos matar a nuestro hermano, no caiga esa maldición de la sangre de nuestro hermano sobre nosotros, vendámoslo como esclavo. Desde ese día comenzó un infierno para José. Fue vendido como esclavo. Llegó a trabajar a la casa de Potifar. Usted conoce la historia. Y José, yo creo que en su mente siempre estuvo aquella promesa que Dios le había dado. Pero la realidad de José es que ahora era un esclavo, hacía el aseo, trataba de atender a su amo, a Potifar, a la esposa. Cuando de pronto la esposa de Potifar encontró que José era bonito, era guapo, como los jóvenes de acá. No tan guapo. Y usted conoce la historia. Esta mujer quería estar con José. Y José no se puso espiritual, no se puso a orar, sino que dice que salió huyendo. Y este consejo siempre se lo doy a los jóvenes, ¿eh? A veces es mejor salir huyendo, lo más chiquillo. ¿Sí? Es mejor quedar de poco hombre, de muchas otras cosas. Pero siempre hay un Dios que te está mirando. Y entonces, como José no quiso estar con esta mujer lo calumnia, lo meten preso a una celda, amado hermano, donde José vivió días muy difíciles. Pero ¿sabe lo lindo de todo? Que la mano de Dios siempre estuvo con José. Mire lo que dice Génesis 39, versículo del 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con... Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted carga una promesa de Dios, aún en medio de tu aflicción, la mano de Dios te prospera. Amén. Pastor, José estaba en la cárcel. Dios le dio gracia para estar a cargo de la cárcel. Dios le dio gracia ante los ojos del encargado de la cárcel, y todo lo que el encargado tenía que hacer lo hacía José. Yo no sé cuántos años estuvo José, a ver si algún estudioso de la palabra me ayuda. Yo no sé cuántos años estuvo preso José, pero ya estaban pasando los años. ¿A qué edad había recibido la promesa? A los 17. Pasaban los años, imagínense, él se veía, o Dios le había prometido llevarlo a un lugar alto, donde incluso su familia se iba a postrar delante de él. Pero él no veía esa promesa. Es lo que él veía en una cárcel. Pero en medio de todo ese proceso, entre la promesa y el cumplimiento, dice la Biblia que Dios estuvo con José. Porque hay algo que Dios promete en todo este proceso. Él promete que Él va a estar contigo. No es que Dios te diga: a ver, te voy a mirar solito cómo te la arregláis. No. Dios comienza a darte fuerza, comienza a darte gracia. Y aunque sabes que el proceso es duro, es difícil, tú no sabes de dónde saca la fuerza. Por eso el apóstol Pablo me encanta cuando dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está diciendo: cuando mis fuerzas se acaban, ahora comienzan las fuerzas de Dios a operar en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y escúcheme esto: José fue fiel a Dios. Voy a repetirlo. José fue fiel a Dios. Y cuando José fue fiel a Dios, Dios fue fiel a la promesa que le hizo.
Voy a repetir esto porque siento que hay alguien que lo tiene que tomar. Si usted y yo somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel en cumplir sus promesas. Amén. Y usted conoce la historia cómo terminó José. Dios le dio un don, le interpretó el sueño a Faraón y llegó a ser el segundo después de Faraón. Yo me imagino la carita de Potifar, que lo había mandado a meter preso. ¿Se imagina la carita de Potifar cuando el Faraón pone a José como el primer ministro? Es que cuando usted le es fiel a Dios, amado hermano, Dios se encarga también de tus enemigos. Te honra delante de tus enemigos. Por eso el rey David decía: adereza mesa, o sea, prepara la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Hay otro hombre también que me llama la atención y que tuvo que vivir un proceso. Y ese fue Moisés. ¿Sabe que la vida de Moisés me enseña algo muy importante? Cuando Moisés nació en una cuna de oro, llamémoslo así, porque le tocó vivir en casa del faraón de Egipto. ¿Se recuerda usted? No quiero entrar en detalle de la historia, usted la conoce. Pero Moisés estuvo 40 años siendo alguien importante. Era prácticamente hermano del hijo de Faraón. Moisés comía en el palacio real, degustaba de los placeres que tenía la familia real. Hasta que un día Moisés cometió un asesinato y salió huyendo al desierto. Y allí en el desierto estuvo ¿cuántos años más? 40 años más. En esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, se casó y dice la Biblia que fue pastor de la oveja de su suegro, de Jetro. Y en ese momento Moisés pasó de ser alguien importante a ser un don nadie. Donde ya no comía en una mesa real, donde ya no se rodeaba del ejército, ya no se rodeaba de gente importante. Ahora Moisés estaba solo con sus ovejas en el desierto. Pero me encanta Dios, hermano, porque Dios es especialista en mostrarle su propósito a gente que para muchos no es nadie, pero para Él es alguien importante. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se le aparece en medio de una zarza y le muestra lo que Él va a hacer con el pueblo. Lo escogió para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Tuvo que ser procesado Moisés, porque una vez que ellos salieron de la tierra de Egipto, entraron al desierto. Y ahí Moisés fue procesado, donde Moisés colocó a Dios como primer lugar en todo. Moisés comenzó a depender 100% de Dios. En medio del desierto, en los momentos más difíciles, Moisés dependía de la mano y la misericordia de Dios. Amado hermano, no era fácil estar a cargo de 2 millones de personas, sin baños, sin alimento, sin animales, en un desierto abrasador. Amén. Yo a veces ando al Tellar 4 con los poquitos que somos acá. Imagínese Moisés atendiendo a 2 millones. No podía. El murmullo de la gente, las opiniones, las conversaciones por detrás. Que Moisés tenemos hambre, que Moisés tenemos sed, que Moisés que tenemos frío. Pero la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda Dios fue moderando su carácter en medio de todo este proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Moisés aprendió algo.
que en medio del desierto, donde nadie daba un peso por ello, Dios se manifestó como nunca antes se había manifestado a un pueblo. Cuando tenían hambre, Dios les mandaba el maná del cielo. Cuando tenían sed, Dios les sacaba agua de la roca. Cuando tenían frío, una llama de fuego los cubría. Cuando tenían calor, una nube los protegía del sol. Nada les faltó. Su calzado no se gastó. Su vestido no se envejeció en 40 años. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y lo más lindo de todo es que Moisés conoció la presencia de Dios en el desierto. Aleluya. Conversó con Dios. Estuvo con él. Moisés se desaparecía del pueblo y se iba a conversar con su Dios. El pueblo se espantaba y estaba lejos del monte, pero Moisés ahí estaba conversando con Dios. Porque quiero decirte algo, en ese proceso, en ese tiempo de la promesa, el cumplimiento, usted comienza a manifestar y a conocer la presencia genuina de Dios. Es en nuestro desierto cuando conocemos a Dios. Es en el problema, es en la enfermedad cuando conocemos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiero decir que entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso que todos vamos a tener que pasar. Yo no sé si usted hoy día está en ese tiempo en que recibiste una promesa, pero han pasado meses, años, en que a lo mejor no has visto nada. Solamente Dios te está preparando para lo que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos al texto inicial de Josué 21, verso 43. ¿Cómo a qué hora terminamos los cultos en la mañana nosotros? ¿Como a la 1? Son recién las 7:30. Tengo hasta la 1 todavía. Versículo 43. Este texto que acabamos de leer, o el texto base de este día, usted lo puede leer en su casa, pero este capítulo 21 es donde ya Dios entrega la promesa de la tierra prometida al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y donde Dios entrega las ciudades a los levitas y a todos los grupos del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo primero que dice acá el versículo 43, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Amado hermano, aquí hay un cumplimiento de una promesa maravillosa que Dios entregó. Ayúdeme por favor, Elías. Génesis 15 del 18 al 21. Esta promesa Dios se la entrega a un hombre llamado Abraham. Y le dice: en aquel día hizo Jehová, ¿qué cosa? Un pacto, una promesa con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. O sea, en Génesis 15 Dios le entrega una promesa a Abraham, y en Josué 21 vemos que esa promesa Dios la cumple. Dios le entregó toda aquella tierra. Amén. Pastor, está bonita esa palabra, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Quiero decirle algo, amada iglesia. A usted y a mí, Dios también nos entregó una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva.
Y así como Dios fue fiel a entregarle la tierra que le había prometido a Abraham, a Israel, también será fiel en entregarlos algún día a aquella tierra prometida y en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según ¿qué? Sus promesas. ¿Qué cosa? Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos tienen la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a ir terminando ya. Versículo 44. Dice: y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Amado hermano, esta palabra de reposo se refiere a un estado de paz, a un estado de seguridad, donde había peleado por tanto tiempo Israel y había pasado tanta guerra y tantos conflictos, que cuando Dios le entrega esta tierra, le dice: yo te voy a dar reposo, te voy a dar paz, te voy a dar tranquilidad. Quiero que disfrutes lo que yo te he entregado. Una de las promesas que Dios tiene para nosotros es que cuando estamos en Cristo, Él nos da paz. Jesús dijo: la paz que yo doy no es la paz que da el mundo, yo doy una paz distinta. ¿Cuántas veces hemos cantado ese himno que dice, por tono sol me parece? Sol. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, ¿se la sabe? Sí, la paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, son de amor celestial. ¿No le ha pasado a usted que cuando llegó al Señor venía con tantos problemas, con tantas guerras espirituales, con tantas luchas emocionales, pero del día en que Cristo apareció a tu encuentro, Dios puso esa paz, puso ese descanso, esa paz que no pudo darte el mundo, esa paz que no pudieron darte las pastillas que te daba el psicólogo, esa paz que solamente proviene del cielo, ese descanso? Por eso me encanta cuando Moisés tiene la conversación con el Señor y le dice: Moisés, Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de acá. Y Dios le dice: Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Sabes lo que Dios me hace sentir? Que hay muchos que están cansados emocionalmente, espiritualmente. Pero hoy día vengo de parte del Señor a decirte: hay descanso en el Señor. Descansa en Él. Pastor, ¿cómo puedo descansar en Dios? Deja de preocuparte. Entrégale esa carga al Señor y olvídate de esa carga. Es como cuando usted se sienta en el sillón de su casa. Viene lleno de problemas y se sienta. Descansa en Él, en sus brazos de amor. Hay descanso para ti hoy día, dice el Señor. Hay descanso, dice el Señor. ¿Por qué sigue llorando?
Aleluya. Dios te dará descanso. Puede tomarle la mano al que está al lado, dile tranquilo, Dios te va a dar descanso. Versículo 44. Ya voy a ir terminando. En serio que ya voy a ir terminando, hermano. Dice: y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y luego dice: y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Le suena familiar esa promesa? ¿Habrá alguien a quien Dios le dio esa promesa que no nadie le iba a hacer frente? ¿A quién? Al mismo Josué. Póngame Josué 1:5. Esta es la promesa de Dios para Josué. Josué capítulo 1 verso 5. ¿Qué dice? Se lo sabe de memoria. Y nadie. ¿Está ahí? Josué 1:5. Se pasó 10 versículos Josué. Dice así: 1:5. Ahí está. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Iglesia, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. ¿Hay alguien que recibe esta palabra esta noche? Pastores, que yo tengo que derrotar a mi enemigo, no es usted, es Dios. Usted sirva al Señor, sea fiel a Dios y Dios se encargará de lo demás. El salmista dijo: aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo seguiré confiado, yo seguiré confiado. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito es su nombre. Aleluya. Por favor, escúcheme esto. A lo mejor hay alguno aquí esta noche que me va a decir: pastor, es que yo la verdad no tengo ninguna promesa. A mí nunca nadie me ha venido a hablar. A mí nunca nadie me ha entregado la palabra. Nadie me ha dicho esto, que ha tenido un sueño conmigo. Pastor, los únicos que me buscan para entregarme algo son los del banco, pastor. No tengo ninguna promesa, pastor. Es que entonces usted no conoce la Biblia. Porque la Biblia está llena de promesas para usted. Puede ponerme 2 de Corintios 1, versículo del 18 al 20. Esto es maravilloso. Mas como es Dios fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque toda la promesa de Dios en él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo: mire, cuando Cristo predicó, no andaba un rato que sí y otro rato que no. No era ambiguo. No, él era el sí. Y Pablo está diciendo: Jesucristo es el sí de Dios. Por lo tanto, todas las promesas de Dios están en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la promesa de Dios para nosotros. Si usted está en Cristo, entonces usted tiene las promesas de Dios. No, ¿sabe? Me quedo con los hermanos de la mañana. Los hermanos de la mañana, oiga, hubiesen estado ya de pie alabando al Señor. Pastor, ¿qué quiere decir esta palabra? Quiero decirte en esta hora que todas las promesas que Dios tiene
para la iglesia, para la humanidad, se encuentran en Jesucristo el Señor. Escúcheme, la promesa del perdón de pecado está en Cristo. ¿A cuánto el Señor ha perdonado los pecados? ¿A cuánto el Señor lo ha lavado y lo ha limpiado? Amén. Pastor, la salvación en la persona de quien está. La promesa de salvación está en Cristo el Señor. Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos promesas: justificación, salvación. Escúcheme bien, la promesa de la provisión. Pastores, que estoy pasando un periodo económico malo. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que nuestro Dios suplirá. Suplirá todo lo que os falte, según sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si hay alguien que está pasando un proceso difícil, mi Dios te suplirá. Mi Dios te suplirá. Hay alguien que recibe esa palabra. Él va a proveer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra promesa encontramos en Cristo? Anoche lo hablamos allá. La promesa del Espíritu Santo. Jesús le dijo: quedaos aquí hasta que sea enviado el Espíritu Santo. Él le guiará a toda verdad y a toda justicia. Y en el día de Pentecostés aquella promesa se cumplió. Y el Espíritu Santo hoy día está en medio de su iglesia. ¿Cuántos sienten ese Espíritu de Dios moverse en medio de su iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y mire lo que dice Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Aleluya. Siento que Dios está aquí, hermano. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sabe lo que significa ser bendito? Es alguien bendecido. La promesa de la bendición de Dios está en Cristo. Si usted está en Cristo, usted es bendecido. Y cuando uno es bendecido, no hay mal que se levante, no hay demonio que se levante contra ti. Pastores que me hicieron una brujería, pastores que me echaron tierra de cementerio. Si usted está en Cristo, no hay mal que lo pueda tocar, no hay enemigo que se levante. Pastores que me echaron un mal de ojo, pastores que me echaron una brujería, pastores que me hicieron esto, lo otro. Si usted está en Cristo, usted es bendecido. Y aquel que es bendecido, no hay maldición que se levante. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y termina con esto, versículo 45. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Aleluya. Dios tiene buenas promesas. Dios tiene buenas promesas. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Escuche esto. Todo se cumplió. Pastor, ¿qué está diciendo hoy día? Que todo lo que Dios te ha entregado, Dios lo va a cumplir en ti. Yo pensé que ese amén no iba a sacar el techo para arriba, ¿no? Pero como los amo, le voy a dar otra oportunidad. Dios cumplirá todo lo que te ha prometido. Hermana de fe, Dios lo va a cumplir todo. Génesis, Dios lo va a cumplir todo lo que te ha dicho. Hermano Freddy, Dios lo va a cumplir todo. No va a faltar una palabra.
Yo me recuerdo que cuando con mi esposa no podíamos ser papá, en una vigilia, yo se lo he contado muchas veces, el Señor habló delante de toda la iglesia y dijo: antes que termine este año, yo voy a cumplir el anhelo de tu corazón y va a ser varón. Y ¿sabe qué? Durante todo ese año Dios me fue hablando, me fue profetizando. Y yo puedo dar fe hoy día delante de usted y delante de Dios, que Dios ha cumplido cada una de las promesas. Nada ha faltado, nada ha faltado. Lo que Dios a mí me ha entregado, Dios lo ha cumplido. No en mi tiempo, en los tiempos de Él. Porque Él sabe cuándo entregar el cumplimiento de la promesa. No es en mi tiempo. Lo que sí puedo decir, que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Él no se adelanta, Él no se atrasa. Él llega en el momento justo. Póngase en pie. Póngase en pie. Aleluya.